Cuando me desmayé en mi graduación, los doctores llamaron a mis padres 67 veces. Nunca llegaron. Días después, todavía conectada a las máquinas, vi 65 llamadas perdidas y un mensaje de texto. Te necesitamos. Responde inmediatamente. El micrófono golpeó el suelo antes que yo. Recuerdo ese detalle con extraña claridad. El crujido hueco y metálico contra el escenario. El chillido de retroalimentación que atravesaba a 3,000 personas. Y luego el techo del auditorio Whitmore inclinándose de lado de una manera en que los techos no deberían inclinarse. Yo estaba a mitad de una oración, mi discurso de graduación. Párrafo 4. El de la resiliencia, que en retrospectiva es la ironía más cruel, o exactamente el lugar correcto para desmayarse. Luego, nada. Me desperté 3 días después en la UCI del Centro Médico St. Marcus con un brazalete de presión arterial inflándose en mi brazo izquierdo. Una mujer que no reconocía revisando mis pupilas con una linterna de lápiz. Y la mano de mi abuelo envuelta en mi mano derecha tan completamente que se sentía como un yeso. Todavía llevaba el traje que había planchado para la graduación, azul marino oscuro. El pañuelo de bolsillo que le había ayudado a doblar esa mañana no se había marchado. Ahí está, dijo. ¿Por qué ella? Como si estuviera hablando consigo mismo. Me llevó otros 20 minutos entender lo que me había pasado. Glioblastoma, un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf alojado en mi lóbulo temporal derecho, que el neurocirujano, el doctor Amara O.C., explicaría más tarde que había estado creciendo silenciosamente entre 1 y 2 años, escondido detrás de dolores de cabeza que yo había atribuido al estrés, detrás de la fatiga que le había achacado a trabajar en 3 empleos, detrás del conteo de palabras que no podía retener en mi cabeza, cerca del final de mi tesis de último año. Craneotomía de emergencia. 4 horas y 11 minutos en la mesa. Perdí una cantidad significativa de sangre. El hospital había llamado a mis padres 67 veces, pero ellos se subieron al avión a París de todos modos. Permítanme decirles quién soy antes de contarles lo que pasó, porque el contexto importa. Soy Grace, 22 años cumplidos el pasado marzo. La primera persona en mi familia cercana en graduarse de una universidad de 4 años, la mejor de mi clase en la Universidad Alderman, con un promedio de 3.94 en bioquímica. Lo logré en 4 años mientras trabajaba de 30 a 40 horas a la semana en 3 empleos. Barista por la mañana en una cafetería del campus, asistente de laboratorio los fines de semana en un centro de investigación privado y tutora ocasional para estudiantes de primeros años que necesitaban ayuda con química orgánica. Comía mucho ramen, dormía unas 5 horas por noche, apliqué a todas las becas que existían y obtuve 3 de ellas, que en conjunto cubrían quizás el 40% de mi matrícula. El resto, supuse, provenía de un fondo de matrícula que mi abuelo había establecido para mí. Esa suposición fue la mentira central de toda mi vida adulta, pero aún no lo sabía. Mi familia, mi papá, Thomas Whitfield, 54 años, asesor financiero, del tipo que es muy bueno administrando el dinero de los demás, y considerablemente peor con el suyo. Mi mamá, Diane, 51 años, diseñadora de interiores con gustos caros y un hábito de renovación, que opera independientemente del presupuesto. Mi hermana Meredith, 26 años, coordinadora de marketing que siempre ha sido, sin duda, la primera opción de mis padres para todo, aquella a cuyo obra escolar asistieron, cuyos partidos de fútbol llenaban las gradas, cuya aceptación en una universidad estatal de nivel medio provocó una celebración con catering, mientras que mi beca académica completa para Alderman fue recibida con un asentimiento y un «eso es genial, cariño». No les cuento esto para que sientan lástima por mí. Se lo cuento porque los patrones importan, y este había estado funcionando durante 22 años antes de que finalmente me mostrara sus dientes. Mi abuelo, James Ellison, el padre de mi madre, era una historia completamente diferente. Había construido un pequeño negocio de fabricación desde cero en la década de 1970. Lo vendió en 2003 y pasó los siguientes 20 años siendo la persona más discretamente decente que he conocido. Conducía un Buick de 10 años. Llevaba su propio almuerzo a sus reuniones de inversión. Me leía cuando era pequeña y discutía conmigo cuando crecí, y siempre estuvo presente. Mi abuela Eleanor había muerto antes de que naciera, pero aparentemente había dejado una parte de sí misma. Un fondo, específicamente para mí, establecido antes de mi nacimiento, que creció durante 2 décadas de cuidadosa gestión. Lo suficiente, me diría mi abuelo, para comprar una casa directamente o iniciar un negocio o hacer, en sus palabras, lo que sea que necesites para nunca tener que rogar a nadie por nada. No sabía nada de esto mientras comía ramen y tomaba turnos de tutoría adicionales, y calculaba al dólar si podía permitirme un par de zapatos nuevos. Mi padre lo sabía. Mi padre siempre lo había sabido. Lo primero que noté cuando recuperé la conciencia suficiente para notar fue que mi abuelo se veía viejo de una manera que no lo había hecho a las 7 de la mañana, cuando me había ayudado a cerrar la cremallera de la parte de atrás de mi vestido de graduación. Tenía 76 años. Estaba bien, pero tenía el cansancio particular de alguien que se había mantenido unido únicamente por la fuerza de voluntad durante 3 días, y la fuerza de voluntad estaba empezando a mostrar sus costuras. Ellos saben, dijo, una vez que estuvo seguro de que yo lo entendía. Eligieron no venir.
Abrí la boca. Él negó con la cabeza. No, dijo suavemente. Guarda tu voz. Solo escucha. Me contó los puntos principales. Las llamadas del hospital, los vuelos perdidos, no perdidos por mala suerte, sino perdidos por ser ignorados. Me dijo que mi madre había publicado fotos de París mientras yo aún estaba en cirugía. Las vi, dijo. Tu prima Delia me llamó. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. No podía alcanzarlo sin tirar de la línea intravenosa. El abuelo lo levantó y lo sostuvo donde yo pudiera ver la pantalla. La publicación de Instagram de Meredith a las 11:47 p.m. del día que entré a quirófano. Una foto de mi madre y mi hermana al pie de la Torre Eiffel. Copas de champán levantadas, bufandas de seda a juego. Mi madre riendo de esa manera plena y desinhibida que casi nunca lo hacía en casa. El pie de foto decía, por fin, viaje familiar a París. Sin estrés, sin drama. 47. Me gusta. Un comentario de una amiga de la universidad de mi madre. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Te lo mereces. Una respuesta de mi madre. Absolutamente sí. Miré a mi abuelo. Él me miró a mí. No había nada que decir, así que no dijimos nada. Las llamadas perdidas llegaron al cuarto día. Me habían trasladado de la UCI a una habitación privada, más pequeña, más tranquila, con una ventana que daba a una estructura de estacionamiento de concreto, lo cual me pareció extrañamente reconfortante en su fealdad. La doctora Osai había visitado 2 veces esa mañana, repasó el informe patológico conmigo, explicó el plan de tratamiento de la manera cuidadosa y metódica de alguien que ha aprendido a entregar información difícil, al ritmo exacto en que el cerebro humano puede absorberla. El tumor era agresivo. El tratamiento comenzaría dentro de la semana. Radiación y quimioterapia concurrentes. La cirugía había extirpado aproximadamente el 90% de la masa visible. El 10% restante era la variable que lo determinaba todo. Y la doctora Osai fue honesta sobre el rango de resultados sin ser cruel al respecto. Me cayó bien de inmediato. Fue directa y sin prisas y me miró a los ojos todo el tiempo, lo que suena a un estándar bajo. Pero no lo es. Se fue alrededor del mediodía. El abuelo había ido a la cafetería a comer algo que le había hecho prometer que comería. Mi enfermera, una mujer llamada Rosario, que había estado trabajando en la sección de oncología durante 14 años, y tenía la calma eficiencia de alguien que ha visto todas las versiones de la respuesta humana al terror, acababa de cambiar mi bolsa de suero. Levanté mi teléfono. 65 llamadas perdidas. 31 de papá. 22 de mamá. 12 de Meredith. Ningún buzón de voz. Un mensaje de texto de papá, enviado a las 6:47 a.m. Te necesitamos. Responde inmediatamente. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No era, vamos para allá. No era, lo sentimos mucho. Ni siquiera, ¿cómo estás? Era, te necesitamos. Tiempo presente. Voz activa. El sujeto de la oración eran ellos. Mis manos estaban muy quietas. Noté eso. La quietud, la ausencia del temblor que podría haber esperado. Lo que sentía no era ira. Todavía no. Era algo más silencioso. Algo que se había estado gestando durante 22 años y finalmente había llegado a su fondo. Puse el teléfono boca abajo sobre la manta. Cuando el abuelo regresó, dije, han estado llamando. Se sentó. Lo sé. El mensaje de texto dice que me necesitan. Permaneció en silencio por un momento. Se enteraron del dinero, dijo. Me lo explicó por partes durante las próximas 2 horas. La forma en que se le explica algo a una persona que aún está posquirúrgica y no debe alterarse. Con cuidado, con mesura, haciendo pausas. Cuando mi cara le indicaba que hiciera una pausa, mi abuela Eleanor había establecido el fondo antes de mi nacimiento. Había crecido durante 22 años de interés compuesto y la cuidadosa administración de mi abuelo hasta poco más de $340,000. Mi padre lo sabía desde el matrimonio de mis padres. Mi abuelo había dejado claro, repetidas veces, que el fondo era mío, no de la familia, no negociable, no sujeto a redistribución. Se me transferiría directamente al cumplir los 22 años o al graduarme de la universidad, lo que ocurriera primero. Hace 4 años, cuando empecé en Alderman, mi padre llamó a mi abuelo. Dijo que necesitaba ayuda con tu matrícula, dijo el abuelo. Dijo que tenías problemas y que no podía cubrir el monto total. Me pidió que hiciera un cheque. No dije nada. Lo hice, dijo el abuelo. Para él, porque era tu padre. Y confié en eso. El cheque era por $41,200. Mi matrícula completa del primer año en Alderman, más alojamiento y comida. Lo cobró, dijo el abuelo. En 3 días, mi matrícula de ese año había sido pagada por la beca que había ganado. El alojamiento y la comida los había cubierto con el trabajo del campus. Los $41,200 habían desaparecido. Más tarde me enteraría por los registros bancarios obtenidos por el abogado de mi abuelo que habían ido a una cuenta de renovación de la casa. Encimeras de mármol, una isla de cocina, una remodelación del baño principal, los azulejos personalizados que mi madre había publicado en su página de Facebook en noviembre de mi primer año. Volvió a llamar al año siguiente. Otro cheque, $38,700. Una historia diferente. Necesitaba una laptop. Gastos de laboratorio. Los gastos de materiales del último año. Año 3. $29,400. Un fondo de graduación, le dijo a mi abuelo.
para asegurarse de que pudiera celebrar adecuadamente. El cuarto año pidió $44,000. Para entonces, el abuelo había contratado discretamente a alguien para verificar a dónde habían ido los cheques anteriores. La respuesta había llegado en una carpeta a su escritorio 3 semanas antes de mi graduación. «Iba a decirte en la graduación», dijo el abuelo. Después de la ceremonia había preparado todo. Se detuvo. Luego caí. Miré por la ventana. La estructura del estacionamiento. Una gaviota posada en una cornisa de hormigón. Completamente indiferente a todo esto. «¿Cuánto queda?», pregunté. «Después de lo que tomó», dijo el abuelo. «Y lo que el fondo ha seguido ganando». Hizo una pausa. «Poco más de $280,000, lo cual te transfiero a ti, directamente. El papeleo está listo». Pensé en el ramen, los turnos de café de 5 a.m., los zapatos que había decidido que no podía permitirme, el semestre en el que casi abandoné porque había calculado mal mi presupuesto por $400 y no sabía cómo iba a cubrirlo. Mi propio dinero, financiando las encimeras de mi madre. La gaviota se fue volando. Llegaron al 5.º día. Oí a mi madre antes de verla. El ritmo particular de los tacones sobre el linóleo del hospital. Confiado, posesivo. La forma de caminar de alguien que ha decidido de antemano que la habitación le pertenece. Entró por delante de mi padre, por delante de Meredith, los brazos ya abiertos. El abrazo realizado antes de que siquiera hubiera cruzado la puerta. No me moví para recibirlo. Ella tuvo que completar el gesto alrededor de un cuerpo que no participaba. «Vinimos lo más rápido que pudimos, cariño», dijo en mi cabello. «El Louvre estaba abierto ayer», dije. Vi las fotos. Ella se echó hacia atrás. Su rostro hizo algo complicado. Un parpadeo, manejado rápidamente. La breve visibilidad de la maquinaria detrás de la expresión. «Grace, estabas en la Torre Eiffel mientras yo estaba en la mesa de operaciones», dije. Meredith publicó una foto. Tú respondiste a un comentario. Un instante. No sabíamos lo grave que era. El hospital llamó 67 veces, dije. La doctora Amara Osai misma llamó 4 veces. La cirujana tratante, 14 años de neurocirugía. Ella te llamó 4 veces. Mi madre abrió la boca, y entonces Meredith entró cargando bolsas de compras a mi habitación del hospital. Bolsas de tela, en realidad. De las rígidas con asas de cuerda, de las boutiques, 3 de ellas. Miraba su teléfono mientras caminaba, y levantó la vista con la expresión brillante y ligeramente distraída de alguien que ha llegado a un evento al que estaba obligada a asistir. «Te ves mejor de lo que esperaba», dijo. Mi abuelo, sentado en la silla de la esquina, emitió un sonido que solo puedo describir como involuntario. «Me operaron del cerebro», dije. Meredith inclinó ligeramente la cabeza, la forma en que uno lo hace cuando algo es técnicamente cierto, pero no parece relevante para la conversación actual. «Lo sé», dijo. «Fue tan aterrador cuando nos enteramos. Pero te ves totalmente bien. De todos modos, acortamos el viaje 2 días, así que ya sabes, estamos aquí». La miré de pie con sus bolsas de boutique en una sala de recuperación de oncología, y algo en mí se quedó muy en silencio. «Siéntense», dije. «Todos ustedes». Mi padre adoptó un enfoque suave primero. Siempre lo hacía. Era su táctica de negociación más confiable. Ojos cansados, voz medida, arrepentimiento cuidadosamente calibrado. «Te fallamos», dijo. «Lo sé. Ya sé que sabes», dije. «Aquí está lo que también sé». El abuelo se ofreció a pagar mi matrícula. «Tú lo llamaste 4 veces en 4 años y cobraste 4 cheques, por un total de $153,000. Mi matrícula fue cubierta por becas que gané. El dinero fue a parar a tu casa». Silencio tan completo que pude escuchar el equipo de monitoreo en el pasillo. Mi madre comenzó a hablar. «No lo hagas», dijo mi abuelo. Una palabra, sin volumen, temperatura absoluta. Ella se detuvo. «Ese dinero estaba destinado a la educación y el futuro de Grace», dijo, mirando a mi padre, de la forma en que imagino que uno mira a alguien que ha confirmado su peor valoración de ellos. «No a tu renovación, no a la fiesta de compromiso de Meredith, no a París. Fue una discusión familiar», comenzó mi padre. «Todos acordamos que el hogar fue un robo», dijo mi abuelo. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila, sin drama, solo el hecho. Mi madre cambió de táctica. Era buena en esto. El giro, el nuevo ángulo, la desviación emocional. La había visto hacerlo toda mi vida. Las lágrimas aparecieron, las de verdad, creo. He aprendido a diferenciar, la mayoría de las veces, y estas parecían genuinas, lo que casi lo empeoraba. «Cada vez que te miro, la veo a ella», dijo. «Eleanor, tu abuela, me hizo sentir inútil durante 30 años, Grace. En cada habitación a la que entraba con tu padre. Ella encontraba algo que... Se llevó los dedos a la boca y... Tienes su cara. Te pareces exactamente a ella. Sé que eso no es justo. Sé que no es tu culpa. Pero cada vez que te miraba sentía... una pequeña parte dañada de mí, que había pasado años tratando de resolver la ecuación de por qué. El resto de mí recordaba tener 7 años, corriendo por el pasillo, con un dibujo que había hecho de nuestra familia, crayones, papel de construcción, el tipo de dibujo que solo existe para ser mostrado y presenciado, y ver los ojos de mi madre pasar de largo por mí hacia Meredith sin detenerse. «No soy ella», dije. «Nunca lo fui. Castigaste a una niña por los pecados de una mujer muerta». Mi madre se tapó la boca, y yo me volví hacia mi padre. Él estaba mirando el suelo, que era donde había estado mirando durante la mayor parte de esta conversación.
La viste hacerlo durante 22 años. No dijiste nada porque era más fácil, porque te costaba menos que la alternativa. Él no lo negó. Esa era la cosa con mi padre. Era honesto en los momentos en que la honestidad ya no era útil. El abuelo se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre de papel manila, de los que tienen cierre metálico. Lo colocó en la cama junto a mí con la deliberación de alguien que completa un gesto que había planeado durante mucho tiempo. Esto es tuyo, dijo. Transferencia directa a una cuenta solo a tu nombre. El papeleo se presentó esta mañana. Los ojos de mi madre se fijaron en ese sobre, de la forma en que solo he visto los ojos fijarse en algo, cuando el instinto de supervivencia anula el desempeño social. Grace, dijo con cuidado, lo que sea que haya ahí, somos familia. Deberíamos hablar de esto juntos. Sé lo que estás pensando, dije. Y no, estás siendo egoísta, comenzó Meredith. Publicaste fotos de vacaciones mientras yo estaba en cirugía, dije. Ella se quedó en silencio. Meredith, miré a mi hermana. La miré de verdad. Tal vez por primera vez en años. Llevaba una blusa nueva que no reconocí. Su cabello estaba recién salido de la peluquería. Parecía alguien que había pasado los últimos 5 días haciendo exactamente lo que quería hacer. ¿Entiendes que estaba en una mesa con el cráneo abierto mientras tú bebías champán en París? Abrió la boca, la cerró. No estoy haciendo esto por venganza, dije, y lo decía en serio. Esto no se trata de castigarte. La abuela Eleanor quería que tuviera opciones, que tuviera una vida en la que nunca necesitara rogarle a nadie por nada, en la que pudiera abandonar una situación que me estaba lastimando. Miré alrededor de la habitación. Tenía más razón de lo que sabía. Miré a mi padre. Esto es lo que sigue. El abogado del abuelo, Martin Cho, ha ejercido el derecho estatal durante 26 años. Está presentando una demanda civil formal en tu contra por la malversación de fondos educativos designados. Tenemos los registros bancarios, tenemos los cheques originales, ambos con anotaciones en el memo que indican el uso educativo. Tenemos tus registros telefónicos que muestran las llamadas al abuelo solicitando fondos a mi nombre. La cara de mi padre había adquirido el gris particular de un hombre que observa cómo se cierra una puerta. Grace, también tenemos los recibos de la renovación, dije. Fechados, detallados. El contratista que tu madre usó los envió al seguro. Martin los citó hace 2 semanas. ¿Tú has estado planeando esto? El abuelo ha estado planeando esto, dije. Desde marzo, desde que recibió el informe de verificación. Iba a decírmelo en la graduación. Hice una pausa. Luego caí. Mi madre miró a mi padre. Él miró al suelo. La presentación es el lunes, dijo mi abuelo. A menos que haya una razón convincente, una razón legal documentada. ¿Por qué no debería? Nadie habló. Mi teléfono vibró en la manta a mi lado. Lo levanté, miré la pantalla y todas las personas en esa habitación vieron mi cara hacer algo que aparentemente no había hecho en 5 días. Sonreí. La llamada era de la coordinadora de investigación de la doctora Osai, una mujer llamada Claire Batista, llamando desde las oficinas del Consorcio Nacional de Investigación Neurológica. Había solicitado una beca de investigación 8 meses antes, un puesto financiado por 2 años, totalmente estipendiado, vinculado a un ensayo clínico que estudiaba el glioblastoma resistente al tratamiento, la categoría exacta de tumor que actualmente era el hecho central de mi vida. Había escrito la solicitud a la 1 a.m., después de un turno de barista de 6 horas. En la aplicación de notas de mi teléfono porque mi laptop se estaba cargando en la otra habitación y tenía miedo de que si me levantaba, me arrepentiría de enviarla. Me habían ofrecido un puesto. La coordinadora explicó. La beca incluía cobertura total del seguro médico, un estipendio anual de $58,000 y un lugar en el ensayo continuo de la doctora Osai, lo que significaba que la médica que ahora estaba manejando mi atención también sería profesionalmente mi colega. La doctora Osai te recomendó específicamente, dijo Claire. Dijo que no lo hace a menudo. Quería que lo supieras. Le di las gracias. Dije que llamaría para confirmar los detalles. Dejé el teléfono. Mi madre me observaba con la expresión cuidadosa de alguien que intenta descifrar una situación que ha dejado de ser inteligible para ella. ¿Buenas noticias?, dijo, intentando mostrar calidez. Sí, le dije. No les dije qué era. Sentí que eso era importante. No por crueldad, por el simple reconocimiento de que algunas cosas eran mías ahora, y yo tenía que decidir qué compartir, con quién y cuándo. Martin Cho presentó la demanda civil el lunes. Tenía 62 años, era exfiscal de distrito, 26 años de experiencia en derecho estatal y civil, y poseía la particular economía de un hombre que ha aprendido que las maniobras legales, más efectivas, son también las más discretas. Presentó la demanda en mi nombre por $153,400, el total de los 4 cheques que mi padre había malversado, más los honorarios legales y los daños consecuenciales documentados, que incluían 4 años de empleo innecesario y el estrés financiero de mantenerme en la universidad con dinero que no había necesitado ganar. No estaba en la habitación cuando presentó la demanda. Estaba en mi cama de hospital viendo un documental sobre peces de aguas profundas, lo cual me pareció apropiado de alguna manera. Criaturas que se habían adaptado para sobrevivir en completa oscuridad, construyendo su propia luz desde el interior. Mi padre contrató a un abogado al final del día hábil del lunes. El abogado, según Martin, intentó inmediatamente negociar un acuerdo privado. La respuesta de Martin, que me transmitió en una llamada telefónica esa noche, fue de 3 palabras.
Nos vemos el jueves. Lo de las demandas civiles es que se convierten en registro público, y los registros públicos en un mundo con Internet tienen la particularidad de ser encontrados. Una amiga de la familia, alguien que había asistido a la fiesta de aniversario de mis padres 2 años antes, alguien con quien mi madre había publicado fotos de vacaciones, alguien de ese particular círculo social de pulcra normalidad suburbana que mis padres siempre habían habitado. Le envió un mensaje de texto a mi madre el martes preguntándole si todo estaba bien. Mi madre me llamó 3 veces ese día. No contesté. Me envió un mensaje de texto que decía, ¿podemos hablar, Grace, como familia? Le respondí, Martin Cho es el punto de contacto ahora. Su número está en el correo electrónico que te envió. Mi padre llamó a mi abuelo. El abuelo escuchó lo que se dijo. Luego, según lo que me contó más tarde, respondió, deberías haber pensado en esto antes de cobrar el primer cheque. Y colgó. Meredith me envió un DM en Instagram. No un mensaje de texto, un DM, lo que me dijo que había visto mi perfil, lo que me dijo que estaba pensando en la óptica. El DM decía, quiero que sepas que no sabía lo del dinero. Sinceramente, no lo sabía. Sé que eso no arregla nada. Solo necesitaba decirlo. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego respondí, te creo. Eso no cambia lo que pasó, pero te creo. Ella no respondió. Quizás esperaba algo diferente. Quizás esperaba que abriera una puerta. Yo había abierto una puerta, solo que no la que ella quería. El tratamiento comenzó un miércoles. Radiación y quimioterapia concurrentes. El protocolo estándar para mi tipo de tumor administrado en San Marcos, 3 veces por semana. La doctora Osai me guió por cada paso con la misma precisión tranquila que había usado desde el principio. No me mintió sobre las probabilidades, los efectos secundarios o el panorama de cómo sería el próximo año. Tampoco me dejó catastrofizar, lo cual fue igualmente útil. Eres joven, dijo. Tus márgenes quirúrgicos estaban limpios. Los datos del ensayo son prometedores. Nada de esto es una garantía, pero las variables están en mejor forma que la mayoría de lo que veo. La mayoría, dije. Grace, dijo con algo que podría haber sido casi una sonrisa. Eres la mejor estudiante de bioquímica. ¿Sabes lo que significan las estadísticas clínicas? Sé lo que significan, dije. De todos modos pregunto. Sí, dijo. La mayoría. Agradecí la honestidad. Siempre lo había hecho. Rachel, mi compañera de cuarto de la universidad, la mujer que había estado de pie en la esquina de mi habitación de hospital cuando llegó mi familia, y que había hecho un sonido agudo cuando Meredith entró con sus bolsas de boutique, me llevó a todas las citas de tratamiento durante las primeras 6 semanas. Se había graduado conmigo, tenía un trabajo que comenzaba en agosto en una empresa de biotecnología en la ciudad, y había reorganizado toda su vida en torno a mi horario de tratamiento, sin que se lo pidieran y sin convertirlo en una conversación. Una vez intenté decirle cuánto significaba. Ella dijo, lo sé, deja de hablar de eso. ¿Qué quieres de panera? Las demandas civiles se resolvieron extrajudicialmente 11 semanas después de que Martin presentara la denuncia. El abogado de mi padre se acercó a Martin la semana anterior a la audiencia programada con una oferta por escrito. Martin me la llevó un jueves por la tarde, sentándose frente a mí en una mesa plegable en mi nuevo apartamento, un estudio en el 4º piso de un edificio que olía a madera vieja y buen café, por el que había firmado un contrato de arrendamiento el día en que se autorizó la transferencia de mi cuenta. La oferta era de $110,000. El abogado de mi padre había incluido una carta explicando que la totalidad de los $153,400 no era líquida y que resolver ahora evitaría el gasto y la publicidad de una audiencia completa. Miré la oferta. Miré a Martin. ¿Cuál es tu opinión? Pregunté. Está por debajo de lo que te deben, dijo. Pero la contraoferta depende de ti. ¿Podemos ir por el resto? Podemos, dijo. Tomará más tiempo. Será de dominio público a través de la audiencia completa. Lo más probable es que se informe al respecto, dado que la práctica de asesoramiento financiero de tu padre tiene clientes que siguen las noticias locales. Pensé en eso. Contraoferta 140, dije. Dales 72 horas. Aceptaron en 24. El dinero llegó por transferencia bancaria un martes por la mañana. Estaba sentada en la mesa de mi cocina bebiendo café cuando llegó la notificación. 140,000, ingresando en la cuenta que también contenía el fondo de la abuela Eleanor. Me quedé un rato con ello, el número en una pantalla, el peso de lo que representaba. Luego llamé a Rachel. Ya llegó, dije. Bien, dijo ella. Te invito a cenar. Cena elegante. No discutas. No discuto, le dije. Pero debes saber que voy a pedir la langosta. Pide 2, le dije. Mis padres no me han contactado desde el acuerdo. Eso fue hace 6 meses. Mi madre envió un único mensaje de texto 3 días después de que se autorizara la transferencia bancaria que decía: espero que algún día comprendas que te amamos de la única manera que sabíamos. Lo leí, lo pensé durante unos días. Luego respondí: lo sé, también sé que eso no fue suficiente. Espero que encuentres una mejor manera. Ella no respondió. Mi padre no se ha puesto en contacto en absoluto. No sé si es orgullo o vergüenza o alguna combinación que no tiene un nombre claro. He dejado de intentar categorizar sus silencios. Meredith y yo hemos hablado 2 veces. Conversaciones reales, no mensajes directos. Me llamó inesperadamente un domingo por la noche,
Y yo contesté principalmente por sorpresa. Hablamos durante 1 hora. Ella me contó cosas de nuestra infancia que yo conocía y otras que no. Me dijo que había estado en terapia durante 2 meses. Creía que era la favorita, dijo. No me di cuenta de lo que eso te costó. Lo sé, dije. ¿Importa? Preguntó. Que yo no lo supiera. Lo pensé honestamente. Importa un poco, dije. No tanto como lo que haces ahora. Ella ha sido constante desde entonces. Aparece cuando dice que lo hará. No actúa. No somos cercanas. Todavía no. Quizás nunca lo seremos de la forma en que se supone que son las hermanas. Pero estamos hablando. Eso es algo. El abuelo y yo cenamos todos los domingos. Conduce su Buick de 10 años hasta mi apartamento y trae algo que ha cocinado, que siempre es asado de olla, o una sopa de verduras que es a la vez extremadamente simple y extremadamente buena. Comemos en la mesa de mi cocina y discutimos sobre noticias y hablamos de la abuela Eleanor, de quien aprendo más cada semana. Su terquedad, su risa, la forma en que una vez devolvió una joya cara que mi abuelo le había comprado, porque pensó que el dinero se utilizaría mejor en otro lugar. Ella te habría querido, dijo un domingo, en el sentido de que significaba algo más grande que la frase misma. Tengo su cara, dije. Más que eso, dijo. Tiene su sentido de lo que valen las cosas. Llevo 6 meses en la beca. La investigación es extraordinaria. Paso mis días en el mismo hospital donde me desperté sin saber si sobreviviría, trabajando junto a la doctora O.C. y un equipo de otros 7 investigadores que estudian los mecanismos que hacen que tumores como el mío sean resistentes al tratamiento estándar. La ironía no se me escapa. La enfermedad que colapsó mi vida es también lo que ahora dedico mi vida a estudiar. No sé cómo llamar a eso. He decidido que no necesito llamarlo de ninguna manera. Mi propio tratamiento continúa. Las últimas imágenes mostraron que la masa residual no ha crecido. La doctora Osai usó la palabra alentador. He aprendido en los últimos 8 meses a mantener el aliento exactamente en el peso que tiene. Ni más, ni menos. Vivo sola, lo cual descubro que me gusta. Mi apartamento tiene buena luz y una estantería que construí desde cero usando un tutorial de YouTube y el destornillador equivocado. He empezado a cocinar comida de verdad, lo cual suena insignificante y no lo es. Compré zapatos que me gustaban a precio completo, sin calcular lo que estaba perdiendo. Mi abuela apartó un fondo antes de que yo naciera. Lo llamó, en su puño y letra en la carta que me dio el abuelo, un fondo de libertad. La libertad, había escrito, de dejar lo que te daña. La libertad de permanecer donde eres valorada. La libertad de construir algo que te pertenezca solo a ti. Pienso mucho en esa carta. Nunca me conoció. Murió antes de que yo diera mi primer respiro, pero había mirado hacia un futuro que ella nunca vería y decidió que, fuera quien fuera esta chica, merecía una salida. Tengo la carta enmarcada en mi pared. El marco es barato. Uno negro liso de la farmacia. Algún día conseguiré uno mejor. Por ahora es exactamente lo que necesita ser. Me derrumbé frente a 3.000 personas el mejor día de mi vida y desperté junto a la única persona que se había quedado. El resto de eso, el dinero, el acuerdo. La presentación. El mensaje de texto sobre el Louvre. Esa no es la historia. La historia es la mano de mi abuelo, el traje azul marino, el pañuelo de bolsillo, el hecho de que había estado sentado en esa silla durante 3 días con la misma ropa, negándose a irse porque alguien necesitaba estar allí cuando abriera los ojos. La historia es que cuando finalmente busqué la definición de familia, la verdadera, no la que mis padres usaban como un plato de colecta, él encajaba exactamente. Todo lo demás era papeleo, y yo tenía muy buena documentación.